El esquema de lanzamientos de Windows siempre ha sido el mismo con el tiempo. A medida que las tecnologías evolucionan y los usuarios tienen nuevas necesidades, Microsoft saca a la luz una nueva versión de Windows con un tiempo de vida de unos cuantos años. Por lo general, esta versión nueva suele convivir con una, dos y hasta incluso tres versiones anteriores, hasta que poco a poco va finalizando el soporte de las más antiguas. Esto pudo haber terminado con Windows 10, ya que Microsoft planeaba hacer de este el último sistema operativo de Windows, e iba a mantenerlo siempre con actualizaciones, idea que quedó en el olvido ya que luego lanzaron Windows 11. Lo curioso es que con los años se ha ido popularizando una observación muy interesante en la que suelen llamarle la maldición del Windows bueno y Windows malo, un bucle sin fin en el que se repite siempre el mismo patrón, un Windows bueno seguido de un Windows malo, el siguiente es bueno, el que sigue es malo y así sucesivamente. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Puede tratarse de una especie de estrategia de marketing por parte de Microsoft? ¿O es solo una falsa percepción por parte de los usuarios? Quédate que vamos a averiguarlo en este video. Estuve investigando varios modelos de dicho patrón y básicamente todos coinciden empezando por lo general con Windows 3.1, el cual es considerado bueno, otros comienzan con Windows 95, pero siempre como el malo, seguido de Windows 98 como el bueno y así sucesivamente, aunque en varias ocasiones podemos encontrar una disputa a la hora de considerar si Windows 8 y 8.1 son sistemas operativos diferentes o ambos son lo mismo, pero de eso hablaremos más adelante. Debemos partir de una pregunta fundamental. ¿Cuándo se considera que una versión de Windows es buena y cuándo se considera mala? El objetivo de toda empresa es generar ingresos. Debe desarrollar un producto o brindar un servicio de calidad para los usuarios. Si este tiene una mala recepción, se traducirá en menores ingresos, pérdidas y hasta incluso en la quiebra de la empresa en el caso más extremo. Pienso que no hay sistema operativo perfecto, nada es perfecto, excepto Kratos. Kratos es perfecto. Siempre habrá algún detalle que pulir, cosas que pueden mejorarse. Para definir si es bueno o malo, lo veo como una balanza en donde están las características buenas y en el otro lado las malas. Pero muchas de estas características estarán definidas como buenas o malas según el usuario. Déjame que te lo explique con el siguiente ejemplo. En aquellas épocas de gloria del Windows 7, una tarde había ido a lo de mi peluquero. Se había comprado una computadora con Windows Vista. Hablando inevitablemente sobre el tema, me sorprendió un comentario de él, que le parecía un buen sistema. Sí, le gustaba Windows Vista, a lo que le pregunté por qué, y resulta que le parecía seguro. Cada vez que ejecutaba o instalaba algún programa, le advertía acerca de los posibles riesgos de seguridad. En su momento no estaba de acuerdo con él, pero al día de hoy lo recuerdo y lo entiendo. Windows Vista es recordado por ser muy denso con los cuadros de diálogo para cualquier acción que hacíamos, y muchos, sobre todo los más experimentados en la informática, coincidían en que era muy molesto. ¿Por qué a mi peluquero le gustaba ese detalle? Aunque él no era un experto en esta área, era una persona que siempre se paraba a leer y razonar qué hacer luego, algo que respeto mucho, a diferencia de aquellos a los que les salta una nueva ventana y en lugar de leer se ponen a correr en círculos. A ojos de esa persona era un detalle que le brindaba más seguridad y le permitía ser más cauteloso. Además, la PC contaba con el hardware suficiente para correr vistas decentemente. Tampoco tuvo problemas de compatibilidad, así que nunca sintió los problemas que solía tener Windows Vista en su época. Para definir como buena o mala una versión de Windows me basaré en mi experiencia, junto con información que estuve consultando para el video, pero trataré de definirlo desde un panorama general, no por mis preferencias. Puede que no estés de acuerdo conmigo en algo, y que para vos quizás Windows 8 no era tan malo porque lo usaste en una pantalla táctil y te parecía liviano. Está perfecto, pero eso va más allá de la recepción general que tuvo el sistema. Dicho esto, vamos a ver si este patrón es verdad o no, empezando por la versión 3 o 3.1. En aquellas épocas Windows era vendido como una interfaz gráfica para el sistema operativo MS2. No llegué a probar este sistema operativo, pero fue todo un éxito a nivel mundial. Esta versión tuvo mejoras en la estabilidad, quitando algunas compatibilidades viejas. Además agregaron soporte expandido para multimedia, redes de trabajo, un manejo más avanzado de la memoria. Fue el primero en distribuirse en CD además de los antiguos disquetes. Definitivamente fue una versión muy buena. Si este video te está gustando, aprovecho para recordarte que podés darle un gran apoyo al canal uniéndote como miembro, o podés dejarme tu me gusta, suscribirte y activar la campanita.
Windows 95, este fue el primer Windows que llegué a tener. Si bien seguía siendo una interfaz gráfica sobre MS-DOS, este ya estaba muy oculto y su función principal era ser el núcleo. Esta versión fue un antes y un después en la historia. Fue la que incorporó la barra de tareas y el menú inicio que se siguen usando al día de hoy. Soportaba Plug and Play y en sus versiones posteriores fue incorporando el sistema de archivos FAT32 que tanto se popularizó, además del USB. Aquí ya discrepo del patrón que lo marca como una versión mala. De los pocos argumentos que vi, lo tachaban por seguir basándose en MS-DOS, ser incompleto y poco estable. Lo de MS-DOS quizás era una pretensión demasiado apresurada en la época, y no tiene sentido ya que a Windows 98 lo marcaban de bueno siendo que también estaba basado en MS-DOS. Incompleto para nada, esta versión fue un gran salto en cuanto a novedades, y en cuanto a la estabilidad quizás eran más comunes ante los pantallazos azules, sí, algo que podía venir mucho de la nueva interfaz, aunque también del hardware. Ese detalle mejoró mucho en la versión OSR 2, llegando al nivel de Windows 3.11 incluso. Tuvo una fuerte campaña de marketing, fue un éxito en ventas y su interfaz gráfica fue muy bien recibida. Es muy forzado decir que fue la versión mala, hay motivos de sobra para marcarlo como la versión buena. Windows 98 clasificado como el Windows bueno, pero en realidad hay opiniones mixtas. ¿Fue bueno? ¿Malo? Esta versión empezó para los tomates ya desde su presentación, en la que saltó el pantallazo azul al conectar un escáner mediante USB, y esto en presencia de Bill Gates. La realidad es que hubo dos versiones de Windows 98. La primera se presentó como un sucesor mejorado y actualizado de Windows 95, pero no hubo una buena recepción ante los bugs y fallas que tenía. Fue entonces que Microsoft lanzó una segunda edición, o también llamada Windows 98 SE, el cual sí se podía decir que era un sucesor mejorado de Windows 95. Lo tuve por mucho tiempo y puedo confirmar que era muy buena versión de Windows. Podríamos definirlo como un sistema que comenzó mal pero terminó bien. Esto ya demuestra que el patrón bueno o malo para clasificar las versiones de Windows ya queda medio corto por su simplicidad, ya que no es la única versión de Windows que pasó por esta situación. Sospecho incluso que Windows 95 habría pasado por una situación similar en sus inicios, y de ahí que las críticas quizás están dirigidas en sus primeras versiones. Windows ME, Millennium Edition, fue una versión muy apresurada ante la llegada del nuevo milenio y pensada para reemplazar a Windows 98. Me salté esta versión ya que pasé del 98 al XP directamente, pero tuve oportunidad de probarlo en su época y tenía algunas características adicionales comparado con su antecesor. Aún así fue una versión muy impopular debido a sus continuos errores, inestabilidades y problemas en la experiencia de uso. De ahí que muchos usuarios prefirieron quedarse con Windows 98. Era un caso de más vale bueno conocido que malo por conocer. Sí, lo dije bien. Incluso llegaron a rebautizarlo como Mistake Edition, es decir, edición error en español. Y solo pasó un año de su lanzamiento ante la llegada del siguiente sistema de Microsoft, Windows XP, uno de los más queridos en la historia. Pero, ¿qué pensás si te digo que hubo una época en la que XP era el malo? Debe haber perdido la chaveta. Pero tranquilo que voy a explicarlo. El XP fue sin duda uno de los mejores, y lo fue durante tanto tiempo que pocos recuerdan el comienzo de este sistema operativo. Tuvo fuertes críticas en sus primeras versiones debido a la inestabilidad y lentitudes. Tampoco estuvo muy preparado para el enorme crecimiento que tuvo Internet y los peligros de seguridad que este traía. Fue la primera versión en utilizar la activación del producto para reducir la piratería, algo que tampoco asentó bien a muchos cuando el propio sistema reconocía copias genuinas como piratas. Sus requisitos, aunque parecían generosos, no eran muy sinceros. Con los mínimos poca cosa se podía hacer, y hasta con los recomendados estábamos medio cortos. Yo diría que para XP como mínimo hacían falta unos 256 megas de RAM, y para el procesador si te acercabas a un Pentium 4 mejor. Esto no era poca cosa en el 2001 y 2002, ni hablar en Latinoamérica, pero Microsoft centró los esfuerzos en mejorar XP a partir de sus Servipacks, en los que traía mejoras y actualizaciones. El último oficial fue el Servipack 3, con el cual afirmaron haber hecho 1073 arreglos. Y claro que a medida que pasaban los años podíamos adquirir un mejor hardware a un menor costo, y el XP se hacía más accesible. No era lo mismo adquirir una PC por $300 en el 2001 o el 2002, cuando en el 2004 o 2005 podíamos comprar una mucho mejor por el mismo precio. En fin, XP terminó haciendo honor a su nombre, el cual viene de experiencia, al punto de clasificarse como el Windows bueno. Pero si tenemos que darle una clasificación más detallada, lo correcto sería definirlo como un sistema que comenzó mal, pero que terminó bien, al igual que Windows 98.
Más allá de los chistes que suelo hacer en el canal, soy de los que también piensan que Windows Vista en realidad no era tan malo como lo hicieron ver. Incluso hubo algunas mejoras significativas como la seguridad. Solamente se reportaron la mitad de vulnerabilidades con respecto a XP en el mismo lapso de tiempo. Y a pesar de sus fallos, aún así muchos alaban su interfaz como una de las mejores que tuvo Windows. Sus gadgets también eran toda una novedad, pero todo eso no contrarrestaba lo pesado que resultó ser para las computadoras de esa época. Tampoco contrarrestaba los problemas de compatibilidad en hardware que se reportaron, sumado de la inestabilidad del sistema y los altos precios. Microsoft logró arreglar muchas cosas con la salida de los Servipack 1 y 2, pero no todo. Las críticas de las web y los usuarios dejaron tan mala imagen a Vista que Microsoft decidió dejarlo de lado para acelerar el lanzamiento del próximo sistema. Vista no se recuperó lo suficiente, por lo que definitivamente ha quedado como la versión mala. En respuesta, fue así como surgió Windows 7 para triunfar en lo que Vista no pudo, que desde el inicio hasta el final este sistema operativo fue todo un éxito. Mejoraron la facilidad de uso, presentaba menos problemas de compatibilidad, más herramientas, su fluidez había mejorado ligeramente y su arranque era más rápido. También tengamos en cuenta que entre el lanzamiento de Windows 7 y Vista hubo un poco más de 2 años y medio, por lo que sus exigencias de hardware ya eran más tolerables para los usuarios. Sin duda se clasifica como bueno y hasta más que eso. Las tecnologías táctiles estaban tomando terreno y quizás Microsoft se apresuró demasiado en lanzar un sistema muy enfocado a estas pantallas en Windows 8, siendo que la mayor predominancia siempre siguió siendo el teclado y el ratón. La interfaz resultaba incómoda, muchos no terminaron de acostumbrarse, ni hablar del tremendo error de quitar el menú inicio. Además, esto implicó el salto del esquemorfismo que vimos por última vez en Windows 7 al diseño plano, lo cual resultó chocante para muchos usuarios. Quizás lo bueno que se puede rescatar de Windows 8 fue el rendimiento. No era un sistema pesado, siendo que se lanzó 3 años después de Windows 7. Tuvo una actualización, la 8.1, la cual traía nuevas características y el regreso del menú inicio, si bien algunos la catalogan como otro sistema operativo aparte, o quizás esto fue lo que quisieron vender. En realidad no hay diferencias significativas y no solucionó el problema de fondo. De hecho, solo nos devolvieron el botón inicio, pero el menú no era el clásico que todos esperábamos. A algunos quizás les llegó a gustar, pero en un panorama general terminó como el sistema malo. Luego vino Windows 10, manteniendo el diseño plano y combinando lo mejor de Windows 7 con las nuevas tecnologías. Presentó algunos errores de comienzo, pero fueron solucionándose con las actualizaciones. Volvimos a tener una usabilidad tradicional, la vuelta de un menú inicio como los usuarios querían, una interfaz de usuario estética y un punto muy a favor, seguían manteniendo los requisitos de hace 2 versiones atrás. Sin duda ha sido un buen sistema desde el comienzo. Windows 11 por su parte tuvo una mala recepción desde el inicio, principalmente por sus exigencias de hardware para ser instalado y funcionar correctamente. Tampoco cumplió con todo lo que prometían en su presentación. No obstante, el sistema funciona bien siempre que se cumpla con los requisitos necesarios. Pienso que la interfaz ha mejorado mucho y de a poco está trayendo características interesantes mediante las actualizaciones. Aunque empezó mal, considero que aún es temprano para darle una clasificación final. Así nos quedaría el patrón luego del análisis. No es exactamente igual al que se suele promover por internet. A Microsoft no siempre le va bien en el lanzamiento de un sistema, luego de haber venido de una versión de Windows que no tuvo éxito, pero tarde o temprano termina recuperándose. De lo que no cabe duda es que la serie de sistemas operativos de Windows son una montaña rusa de éxitos y fracasos. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo es posible que una empresa con miles de millones de dólares no siempre saque buenos productos? No hay uno sino varios motivos que podemos analizar al respecto. Debemos partir de que Windows es un sistema operativo muy cambiante en su modelo de lanzamientos. Tomemos Android como ejemplo. Android recibe actualizaciones cada ciertos meses o cada año en el cual podemos recibir mejoras y quizás alguna que otra función nueva, pero no vemos grandes cambios a simple vista. De hecho, a veces ni cuenta nos damos de que nuestro smartphone se ha actualizado. El modelo en el sistema operativo de Google es mucho más conservador y siempre se trabaja sobre la fórmula que funciona. Ahora, estamos hablando del mundo de los smartphones. ¿Es posible aplicar esta fórmula en una PC? Sí, y de hecho Microsoft lo había intentado, ya que Windows 10 iba a ser el último según la empresa de Redmond, y con el tiempo solo saldrían actualizaciones sobre este sistema. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué volvieron a la fórmula anterior y sacaron otro nuevo sistema llamado Windows 11? La respuesta que dio Microsoft fue que debido a la pandemia mundial, la evolución digital se aceleró. Fue necesario que Windows también cambie y se adapte más al trabajo híbrido, motivo por el cual se optó por trabajar en otra versión, y no trabajar esto encima de Windows 10 a un paso más desacelerado. Muchos no le ven sentido a esto. Por mi parte, sí.
ya que al hacer otra versión de Windows, podés optar por pasarte a la nueva versión, y si no te gusta te quedás con Windows 10 y listo. En cambio, si trabajaran todo esto sobre Windows 10 y lo cambian repentinamente, a muchos usuarios no les gustará y no tendrán otra opción que quedarse con estos cambios. Pero, ¿podrían haber tomado igual una postura más conservadora y haberse quedado igual solo con Windows 10? Y sí, podrían haberlo hecho. Pero a veces el riesgo también está en no hacer cambios, como le pasó a los que fueron grandes en su época como BlackBerry, que no se adaptó a tiempo a los teléfonos táctiles, o a Nokia por insistir en algo diferente a Android. En el caso de Windows es muy poco probable que desaparezca, pero sí puede perder cuota de mercado. Aunque sea una cifra muy pequeña en términos porcentuales, puede traducirse en pérdidas millonarias. Quizás Microsoft sí tomó la mejor decisión, o dicho de otra manera, la menos peor que tenía. Otro punto no menos importante por mencionar es que una PC es mucho más versátil que un smartphone. Claro que con un smartphone hoy podemos navegar, hacer videollamadas, incluso jugar, pero la PC sigue siendo una herramienta más versátil y precisa para trabajar, ya seas programador, editor de video o incluso en una reunión de videollamada la comodidad es superior por la pantalla y el manejo. Mientras es la videollamada podés tener el navegador abierto mientras mirás también algún documento en la suite ofimática. Por esto cualquier cambio que se haga en el sistema operativo de una PC suele ser mucho más notable y nos afecta en mayor medida. Se suma también a que Windows abarca un mercado inmenso. Apple tiene una ventaja sobre esto ya que tiene un público mucho más definido con seguidores fieles. Sus productos se presentan como tecnología premium, cara y fabrican su propio hardware, por lo que los errores de compatibilidad son mucho menores. Windows debe correr en miles de componentes distintos, en computadoras que pueden ser ensambladas con incontables maneras con distintos procesadores, memorias RAM, placas de video, placas madre, y debe dejar contento a un público que quiere novedades, pero al mismo tiempo que piense en los usuarios con PC de bajos recursos, y todo esto sin problemas de compatibilidad. Quedando en claro este modelo de lanzamientos y el porqué del mismo, hay otros dos puntos que me gustaría mencionar y del que Microsoft no tiene un control directo. Un problema de trabajar con este modelo de lanzamiento es la perspectiva que se genera ante los usuarios. Si observamos bien, las versiones malas por lo general vienen luego de versiones que fueron buenas o que al final fueron buenas. Cuando venimos de un sistema operativo muy bueno, nuestra exigencia aumenta, y para no generar rechazo ante su sucesor, debemos recibir algo de quizás la misma calidad o incluso mejor. Y esto no siempre resulta al crear un sistema que se adapte a las nuevas tecnologías. Hace años fui a una charla sobre tecnología donde hubo representantes de AMD y HP, en la que un representante de AMD decía: cuando se da el salto ya es muy difícil retroceder. Algo similar le pasó a la PlayStation 3 en sus inicios. Encima que no tuvo un buen lanzamiento, debía superar a la consola más exitosa de todos los tiempos, la PlayStation 2. Y por el contrario, si venimos acostumbrados de un sistema malo, no serán muchas las exigencias para la próxima versión. Con unas mejoras, arreglos y cambiando las cosas a lo que los usuarios no les gustó anteriormente, el problema estará solucionado. Y la otra problemática es la resistencia al cambio. A todos nos cuesta adaptarnos a lo nuevo y oponemos cierta resistencia. Lleva tiempo adaptarse a un nuevo hábito como ir al gimnasio si es que no ibas, implementar algo nuevo al trabajo o incluso cambiar de horario a una actividad cualquiera que haces todos los días. En la PC pasa lo mismo. Si no hay un motivo de peso o no sos apasionado por la informática, es más fácil quedarte con lo que ya conoces. Por último, hay un as bajo la manga a lo que no solo Microsoft, sino cualquier empresa recurre cuando un producto fracasa y su imagen queda muy dañada. Esto pasó en Windows Vista. La recepción fue tan mala que no era suficiente trabajar en mejoras y arreglos sobre este sistema. Era necesario darle un cambio de imagen, presentarlo como otro producto hecho desde cero y dando la sensación de que este sistema se desliga totalmente del anterior, como si fuera algo nuevo que viene a triunfar en lo que el antecesor fracasó. Windows 7 no hubiera sido posible sin el fracaso de Windows Vista. De hecho, Windows 7 tranquilamente podría haber sido presentado como Windows Vista Servipack 3. Ambos no tienen mucha diferencia, pero si además de las mejoras y arreglos no hacían el cambio de nombre e imagen, quizás la recepción no hubiera sido tan buena como lo fue el lanzamiento de Windows 7. Esto no pasó en algunos sistemas como XP por dos motivos. Si bien la recepción inicial fue mala, no lo fue tanto como para hacer el cambio de imagen. Y el otro motivo era que ya venían de otro sistema malo, Windows ME,
y si hacían otro cambio de imagen con un sistema nuevo, esto ya le daba una mala imagen a Microsoft por 2 fracasos consecutivos, ya que los usuarios asociarían que el problema no está en el sistema operativo, sino en la empresa, lo cual ya es mucho más grave, por lo que Microsoft estaba obligado a mejorar XP a toda costa. Eso ha sido todo por este video. Te invito a otro sobre 5 sistemas operativos que fracasaron y no son Windows. Si no lo viste, estoy seguro de que te encantará. Podés darle un gran apoyo al canal uniéndote como miembro, o también podés dejarme tu me gusta, suscribirte y activar la campanita. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.